a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a David Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson. Y bueno, comenzamos, como muchos de ustedes saben, el día de ayer con una nueva doctrina, la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Y yo creo que va a ser inmensamente interesante. Estoy creyendo y esperando porque Dios sea el que bautice a muchos al avanzar este estudio y al seguir adelante. Y le damos la bienvenida a ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros el día de hoy. ¿Cuántas campañas tenemos por ahí? Bueno, tengo uno el 23 y 24 de octubre en Denver, Carolina del Norte. Voy a estar con el pastor Jason y Colin Summers, Summer Collins, perdón. Vamos a tener dos servicios, el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Antes de mis servicios van a tener a Grace Bromley y ella va a estar ahí el viernes en la noche y el sábado para una conferencia de damas y yo voy a comenzar los servicios el sábado. Un fin de semana lleno en Lakeside Church, Denver, Carolina del Norte. Lo esperamos. Doctor Watts, ¿tiene usted algo? Voy a predicar esta noche en el Centro Familiar de Oración, Maravilloso. así que necesito la oración de todos. Estoy esperándolo. Espero que puedan estar ahí y sean parte del servicio. Joseph. Sí, señor. Bueno, el 25 y el 22 de octubre, dos noches, jueves y viernes en la noche, a las 7 de la noche, las dos noches, voy a estar en Faith Worship Center con mi amigo Asher Weber. Vamos a estar ahí para dos noches. Si está en el área, venga a adorar con nosotros. Dave. No, no tengo nada. Josh. Sí, señor. Voy a dar el anuncio para mi papá y yo, pero estamos esperando mañana en la noche de estar en Cuba, Missouri, el 8 y 10 de octubre. Este fin de semana, at the Cross Family Worship Center, los servicios comienzan mañana en la noche a las 6:30, el sábado a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, y el domingo a las 10:30 en Cuba, Missouri, el pastor Mike Mouse, at the Cross Family Worship Center. Y después, el 30 y el 31 de octubre, vamos a estar fuera de Monroe, en Neros, Louisiana, está en la Cross of Christ Church. Vamos a tener tres servicios, dos el sábado, dos de la tarde y 6:30 de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana. Si necesita más información, puede llamar al pastor Jim Green al 318-280-4777. Incidentalmente, como les mencioné anoche en el Centro Familiar de Adoración, estamos comenzando otra campaña de oración que en ese momento A 10:30 de la mañana. nos reunimos a las 10 de la mañana los sábados y vamos a cambiarlo a las 9 a.m. A las 9 a.m. Comenzaremos este próximo sábado por la mañana y vamos a reinstituir una segunda campaña de oración a las 6 p.m. los sábados también. Pueden acudir a las 2 o a una, depende de ustedes. Pero, como les dije, este próximo sábado será a las 9, ha sido a las 10 desde hace muchos años y vamos a cambiarla a las 9. Y después el sábado en la tarde, en la noche, a las 6 p.m., nos estaremos reuniendo. Invitamos a quien quiera que sea, a todo el mundo, en esos tiempos en particular, que nos acompañen. Sé que no es al mismo tiempo aquí, pero no importa. Si usted quiere formar parte de esto, nos encantaría que se unieran en el espíritu y reunirnos todos en fe, unánimes, orando todos juntos. Así que nos encantaría muchísimo que formaran parte porque yo creo que Dios responde oración Amén. y tenemos mucho por qué buscar a Dios. Así que estoy esperando con anticipación ambas Así es. horas.
Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Creo que leímos un versículo, me parece. Dave, comenzaremos desde el principio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos, no solo los apóstoles. Como resultado de la cruz, el Espíritu Santo puede entrar ahora a los corazones y vidas de todos los creyentes para morar permanentemente. Juan 14:16. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. La evidencia física inicial que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo y fue predicho por el profeta Isaías y por Cristo. Como el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir que ellos no lo iniciaron, sino que lo inició el Espíritu. Como veremos, estas eran lenguas conocidas en algún lugar del mundo, pero no por el orador. Quiero regresar a la frase y comenzaron a hablar en otras lenguas. Parece como que hay un problema para muchas personas de la iglesia. Ellos no lo creen, no creen en ello. Cualquiera que sea el caso. Bueno, aquí nos está diciendo que es demasiado claro esto, como cualquier cosa puede llegar a ser. Yo no sé por qué, pero parece como que es un problema para mucha gente en las iglesias. No creen en hablar en otras lenguas, no piensan que sea bíblico cuando es tan bíblico como puede llegar a ser que sea. Las lenguas no son algo que alguien haya aprendido en la escuela o en algún instituto, sino es un lenguaje conocido en algún lugar del mundo, no es balbuceo, incoherencias o lo que sea, no, es un idioma conocido en algún lugar del mundo. Yo recuerdo hace años, creo que fue en California, San José, y bueno, fue un hombre que venía a todas nuestras campañas con su esposa y su familia. Bueno, no creo que tenía hijos entonces, pero de cualquier manera, él era un corredor de bolsa, John, como usted. Y él estaba con esta situación de las lenguas. El hombre amaba a Dios, podía yo ver, pero le hacía falta entendimiento. Pero de cualquier manera, tuvimos un gran servicio, varias miles de personas ahí, no sé cuántas personas eran o fueron salvas en el Espíritu, salvas o llenas del Espíritu, no lo sabemos, pero de cualquier manera, después del servicio había un restaurante cerca de allí, fuimos a preguntarle a ellos si querían acompañarnos y tal vez, no sé, tal vez fue al revés, ellos nos invitaron, no recuerdo, pero el restaurante, por supuesto, habían personas de la cruzada y estaba lleno, lleno de gente. Y así que estábamos sentados a la mesa, hablando en la mesa, y él me dijo, hermano Swagger, escuché a una persona que estaba haciendo sonidos y dice usted que esto es lenguas. Era un sonido bastante extraño. ¿Es de lo que usted está hablando o no? Yo le dije, bueno, yo no lo escuché, así que no puedo responder. Y mientras estábamos hablando, en la mesa de enseguida, así de cerca estaban las mesas. Una señora habló y dijo, hermano Swagger, por favor perdóneme, pero yo escuché su conversación. Ella dijo, yo soy misionera o yo fui misionera. Y por causa de la edad, ella dijo, yo estuve en África muchos años y su cabello ya era blanco como el mío el día de hoy. Y ella dijo, escuché, escuché a ese hombre que estaba hablando en otras lenguas y ese tipo de sonidos que emitía y ella dijo, yo podía entenderlo, pero dijo, yo sé lo que ese hermano estaba diciendo hablando de lenguas. Yo conozco la tribu en África que hablaba esa lengua y ella dijo, yo lo he escuchado muchas veces. Dijo, sí, suena bastante extraño, pero es su idioma natural. Ese es su diálogo, es lo que ellos hablan y cómo hablan. De cualquier manera, él, su esposa, era una mujer muy demostrativa.
cuando recibió al Espíritu Santo, ella gritó por todo el lugar. Y él, bueno, lo siento, no, perdón, ella no, ella era bastante recatada, no se movía mucho cuando ella fue bautizada con el Espíritu Santo, ella fue muy reservada. El esposo era bastante sofisticado también, él no movía ni un músculo, pero sí cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, les digo que él gritó por todos lados más adelante cuando lo recibió. Así que cuando ella dijo, este es un idioma hablado por esta tribu, ella dijo, yo sé exactamente lo que él estaba diciendo, estaba alabando al Señor. Eh, yo no sé por qué, creo que ofende las sensibilidades del hombre natural, me supongo, hablar en lenguas. ¿Por qué creen ustedes que esto es un obstáculo para muchos? Pienso que en primer lugar, el hombre, especialmente cuando trata de controlar las cosas, le quita el aspecto sobrenatural del Evangelio. Así Y es. este es un aspecto sobrenatural del Evangelio. La tercera ola del Evangelio o los pentecostales neo son bien fuertes tratando de remover esto como la evidencia inicial física. Es bien importante, hermano Permíteme Swagger. interrumpirte. Estoy tratando de pensar de la denominación de la iglesia que fue hace años, que votaron acerca de que se podía ser bautizado en lenguas, pero sin las lenguas. Correcto. Cuando usted lo hace, eso va a degenerar a que no haya lenguas más. Nuevamente, cuando remueve lo sobrenatural, nuestra responsabilidad, yo pienso como creyentes, es de investigar los registros bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos en el libro de Hechos 5 testigos de sucesos cuando la gente fue Así es. bautizado inicialmente con el Espíritu Santo. La primera vez que lo experimentaron, lo podemos encontrar en Hechos 2, Hechos 8, 9, 10 y 19. En los registros bíblicos, lo que veramos, una obra segunda suceder, 4 de los 5 tienen evidencias de una evidencia física inicial y 3 de los 5 que esa evidencia es hablar en lenguas como el Espíritu le da las palabras. En Hechos 8 es aplicado en 8, pero no se puede comprobar en 2, 10 y 19. No hay ninguna duda que cuando un creyente es lleno, y como lo describimos, la segunda obra del Espíritu Santo, que hablan en otras lenguas. Está hablando de que se puede probar el capítulo 8 que no se puede, el Correcto. apóstol Pablo. Se sugiere, Él mismo dijo, doy gracias a Dios que hablo más en lenguas o en lenguas más que todos vosotros. cierto, pero si yo voy a ir a un tribunal, yo quiero evidencia que no puede ser rechazado. La Biblia dice en la boca de 2 o 3 testigos, toda palabra será establecido. Entonces, si yo tengo una doctrina, si yo estoy creyendo en una doctrina, debería poder encontrarlo declarado claramente a un principio, muy claro, por lo menos 2 veces en la Biblia, en De Antiguo acuerdo, y sí. en Nuevo. Cuando yo voy y busco las evidencias de hablar en otras lenguas, es irrefutable que esto es lo que sucede en Hechos 2, 10 y 19. Hechos 8 se sugiere, lo vio Simón Pedro y no hay parte en este asunto, pero es Lagos, es muy abierto. Entonces voy a usar esa sugerencia, por decirlo así. Pero la evidencia clara, eso es lo que tenemos que poner en un tribunal y eso es lo que yo creo que yo presentaría como evidencia en lo que se refiere a una evidencia inicial física existiendo. ¿Y cuál es esa evidencia? Lo que es la evidencia, entonces eso es lo que deberíamos de buscar hoy, no deberíamos de cambiar eso. Entonces para mí, mientras yo miro esos 5 testigos, es Irrefutable. sólido, es irrefutable. Yo sé que el argumento existe hoy, pero para mí, voy a decir esto y yo creo que usted lo entiende. A mí no me importa lo que dice la Biblia, dice, pero solo me importa lo que dice la Biblia. Entonces, si dice que la evidencia, ser bautizado en el Espíritu Santo
es estar parado en una pierna y saltando por todo el cuarto. Y esa es la evidencia, si por testigo de dos o tres, Sí, entonces no me importa, eso no me importa lo que dice. yo hice esa declaración una vez y me metí en problemas. Es correcto, por eso lo trato de clarificar. Cúlpalo a él si no lo entiende. Bueno, la iglesia, por ejemplo, la palabra Trinidad jamás se encuentra en el Nuevo Testamento, eso no se puede encontrar, pero Es es tomado sugerido. por la evidencia, es algo que se puede o que se insinúa por la evidencia y es una doctrina que se ha formulado por lo que dice. La misma con la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sabemos que el rapto, la palabra no se encuentra en la Escritura, pero sabemos de la doctrina. Lo que está hablando hermano Lawson, yo tuve un profesor, el doctor Waxoff, él estaba trabajando en su doctorado en Baylor y su disertación era de, bueno, él creía que cada vez que el Espíritu Santo llegaba sobre una persona había una manifestación notable que sucedía. Y si no era hablar en lenguas, inicialmente, entonces, ¿qué era? Y él llegó a la misma conclusión. Que a través de estos ejemplos, los samaritanos, los creyentes de la iglesia primitiva, todos lo que se encuentra en Hechos, Pablo, en camino a Damasco, llegó a la misma conclusión que dice que hay una manifestación física notable que viene sobre la persona cuando son bautizados con el Espíritu Santo y cuando es mencionado es hablar en lenguas y ese es el modelo bíblico. Yo no quiero hacer las cosas de experiencias, yo quiero hacer las cosas de lo que dice la Biblia y en mi vida así se desarrolló personalmente para mí. Y Amén, yo así sé que es. bastantes personas carismáticas pueden decir, bueno, puedo usar cualquier don del Espíritu Santo cuando es bautizado en el Espíritu Santo. Yo sé que la diferencia en pentecostal clásico y el movimiento moderno, pero lo miro en mi propia experiencia y orando con la gente que la evidencia inicial física es de hablar en otras lenguas. Hablamos por qué la gente tiene problemas con eso. Bueno, después, durante la campaña familiar, estaba rezando de un servicio y los niños estaban en el cuarto con el pastor Jonathan y estaban alrededor del altar, los niños orando por uno por el otro y orando con todos los pastores y todos los que llegaron y estos niños hablando en lenguas y en alta voz. Y parecía como los niños y los jóvenes es más fácil orar con ellos Sí, porque amén. ellos no analizan cada cosa. Los adultos, como el hermano Lorsen, se quieren controlar, quieren sobreanalizar las cosas y no quieren que lo sobrenatural suceda. Y parece que los niños y los jóvenes son más accesibles para sentirlo y expresarlo. Entonces, sí, es muy importante. En nuestra iglesia, quiero decir, Pastor Jonathan y nuestros niños le están enseñando bien Gracias y a le están Dios. haciendo un buen trabajo de cómo. Una vez más, yo estoy de acuerdo con todo ese tipo de manifestaciones, pero uno no tiene que depender de las implicaciones en esta doctrina. Así que es una evidencia del Espíritu Santo iniciando esto cuando alguien es lleno en Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, es irrefutable. Así que en ese momento, de ahí en adelante, si yo voy a entrar a un debate o un argumento, yo quiero la evidencia que no se pueda, bueno, eso solamente se implica, no, entonces vayamos a la evidencia. He escuchado a muchos decir, digo muchos, pero varios decir, ¿de qué sirve? Una vez más, uno comienza a ver el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento uno va a encontrar rápidamente Sí, que así es. son Ah, beneficios, sí, les hablamos, los escuchamos hablar en correcto. nuestras lenguas las obras y maravillas de Dios. Es uno de los lugares El que habla en otras lenguas habla misterios, el que habla a habla Dios. misterios a Dios, así es. Y eso es algo bastante claro. Aún en 1 Corintios 4:14, el que habla en lenguas desconocidas se edifica a sí mismo. Isaías 26, a un reposo y refresco es resultado. ¿Cuál es la razón? No pueden decir que no está en la Biblia. Entonces, entonces quien quiera que sea, Yo creo que el punto de contención es la pregunta, ¿es para nosotros hoy?
Realmente no hay un argumento que he escuchado, tal vez lo hay, estoy seguro hay todo tipo de cosas, pero miran las escrituras y no se puede negar, no puede refutar la palabra, pero el argumento esa era la iglesia primitiva, lo necesitaba porque tenían los apóstoles y tenían el fundamento y estaba creando. Ya no estamos ahí. Ahora tenemos miles de años de historia de la iglesia y ahora tenemos todas las cosas de los eruditos, pero tenemos los pensamientos, las explicaciones. El hecho es de que realmente no necesitamos eso. Eso era para aquel entonces. Es interesante decirle a Dios qué es lo que uno necesita o no. La idea con esa doctrina y todo ese pensamiento es exactamente lo que mira, es exactamente lo que están diciendo. Ellos toman 1 Corintios 3, es el argumento que persistentemente escuchamos. Versículo 8 dice esto: la caridad nunca falla, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, pero no ven o no leen el próximo versículo, porque en parte Sí. conocemos, en parte profetizamos, y la ciencia acabará. Yo he hablado con muchos ministros bautistas. El año pasado yo me fui a almorzar con uno de ellos que creen el cesacionismo. Ellos creen demasiado que ya se detuvo. No es individuo, pero algunos dicen que es el diablo, que Así eso es es, sí. peligroso. Quiero compartir, bueno, ya lo he hecho antes, pero es algo que está tocando mi corazón, compartir el testimonio. Hemos estado muy activos en este ministerio, regalando Biblias a soldados que están siendo enviados a otros países cuando la campaña de Irak comenzó. Usted vino con Sí, nosotros, sí. hermano Swagger, en una ocasión a cierta instalación, a ciertas instalaciones, pero para regalar esas Biblias, mire, un individuo es un coronel y es un capellán también. Lo conocimos en Lafayette. Su madre sintoniza el programa, él sintoniza, estaba muy emocionado de recibir su Biblia y el hecho de que estábamos regalándosela a los soldados. Un año después, uno de sus capitanes que trabajaba de cerca con él regresó y compartió un testimonio. Me dijo que estuvieron en uno de los palacios de Saddam Hussein y ellos hicieron arreglos para que salmistas llegaran a cantar y tuvieron un servicio dentro del castillo o palacio de Saddam Hussein. Él dijo: durante nuestro servicio, un hombre que parecía ser un civil vestido con la vestidura, bueno, de esa área, entró, tenía un libro en sus manos, se sentó y comenzó a ver. Y el capellán se levantó y comenzó a ministrarle, predicó en general un servicio de salvación, un mensaje de salvación. Hizo un llamado al altar al final. Ese hombre que estaba ahí atrás dejó su libro, comenzó a caminar hacia adelante. No sabían si él tenía algún tipo de explosivo debajo de sus vestiduras, pero de cualquier manera estaba parado ahí. De repente él comenzó a hablar en inglés, alabanzas y gratitud a Dios, gozo al Señor, dándole gracias. Y después se reunieron con él para felicitarlo por haber recibido a Cristo, porque aparentemente no iba a hablar si no fue salvo, ¿verdad? Pero él no podía hablar ni palabra de inglés, no entendía ninguna palabra de lo que estaban diciendo. Y ahí se pararon Él confundidos. fue salvo y bautizado en el Espíritu Santo a la misma vez, y el idioma en el que él habló fue inglés. Fue una señal para los incrédulos ahí que este asunto de las lenguas es real. Así es, Cuando sí. Dios salva y nos da esa maravillosa, Y ese maravilloso don. yo pienso que el testimonio más grande fuera de la escritura que yo he experimentado, y esto fue en los 1980 en el Centro Familiar de Oración, uno de nuestros mujeres era el padre de dos niños sordos, no podían escuchar y hablaban con señales constantemente. En una noche cuando el poder de Dios estaba moviendo, esos niños sordos fueron bautizados con el Espíritu Santo y Amén. ellos hablaron en otras lenguas. Ahora, un niño sordo no puede escuchar físicamente, entonces lo que decimos todo el tiempo es que el Espíritu Santo da la palabra. Eso significa que el Espíritu Santo entonces da una palabra, es un lenguaje que nunca he escuchado antes y lo escucha en su hombre interior y lo habla. Cuando esos niños sordos fueron bautizados con el Espíritu Santo, estaban hablando en otras lenguas, hermano Swagger. Probablemente una de las cosas más maravillosas que he visto, un testimonio en lo que se refiere Sí, lo que el bautismo con el Espíritu Santo es. Esta idea de sensacionalismo, yo quiero aclararlo bien. Dice que yo no creo. Esa doctrina esencialmente, sí. separa. Yo no creo que los dones son para hoy. Yo no creo. Es incredulidad.
Ese es el problema. No quieren llegar al lado de lo sobrenatural de esta relación que tenemos con Dios. Ahora, nuestros hermanos pentecostales, y no solamente son de la tercera onda, sino que son los Así es. clásicos también que tienen esta conversación. Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, están votando y argumentando si esta es la evidencia inicial física. Este es el problema. Ellos no creen. Y Así es. me voy a detener ahí. Ellos no creen que Sí. esta es la evidencia física inicial. Virtualmente, la mayoría de estos predicadores que caen bajo esta categoría no han tenido ninguna persona llena del Espíritu en sus servicios. Ese es un problema grande. Estaba investigando para nuestro podcast de lo que estamos hablando, el bautismo con el Espíritu Santo. De acuerdo al Pew Research Center, en 2013 hicieron un- una investigación. Dice, uno de tres pentecostales, cuando contestaron esas preguntas, se identificó que hablar en lenguas. Y después dijeron como 50% han visto un don espiritual manifestado en su iglesia. Entonces miramos en las denominaciones principales como las asambleas de Dios. Que no lo están predicando. Así es. Todo lo que yo he visto ha sido es personas de 40 y menos. Siempre hablan de Pentecostés sin la rareza o las cosas adicionales, sin esto y lo otro, que no están hablando de las cosas que no son bíblicas, pero que yo siento que generaciones después de nosotros, porque no le enseñamos bien y le equipamos con lo que realmente se trataba, sienten que cualquier estallo del Espíritu Santo es raro. Un amigo mío llegó a nuestra iglesia unos meses atrás. Él y yo éramos miembros de la misma iglesia de Dallas, pero Dani estaba predicando el domingo en la mañana e invitó a la gente que llegaran a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hubo un gran respuesta, y respondieron bastante y me dijo, Dave, ha sido terrible de que ha sido bastante años que no he visto tanta gente bautizado con el Espíritu Santo en mucho tiempo y él es de una denominación principal y le dije, Pastor Danny y otros están invitando a la gente casi todas las semanas para ser bautizados con el Espíritu Santo y eso no debería ser algo extraño en una denominación pentecostés. Y como usted dijo, una de las mismas cosas que se están debatiendo es la evidencia inicial física, si es lo o no lo es, porque siendo pentecostés no solamente es teológico, pero práctico también. Usted no es pentecostés hasta que habla en lenguas, hasta que lo experimenta. Entonces no podemos alejarnos de eso, no podemos alejarnos de No predicar queremos y alejarnos enseñar de eso. eso. Y sí se ha mencionado que si el individuo buscando lenguas está en error, y ese es un problema muchas veces. Diga eso otra vez. Bueno, individuos buscando lenguas y piensan que ese es el propósito entero de todo este bautismo con el Espíritu. Así que, eh, aparte de eso, solo para presentar el punto, en cierto, tal vez una de las razones del por qué existe esta nueva era de pentecostales que piensan así. Usted hizo la pregunta, ¿por qué es que piensan eso? Bueno, no son tontos, ellos formulan, bueno, no es algo que ellos no pensaron y lo rechazaron, simplemente creo que ese análisis no es real. Han escrito libros y yo he leído algunos de ellos que lo pueden hacer pensar a uno y a cuestionar ciertas cosas que uno cree uno mismo. Pero esta es una de las situaciones. ¿Por qué no buscamos las lenguas? Bueno, en las cinco, en los 5 capítulos del libro de los Hechos donde se menciona esto, si el propósito de Lucas fuese enfatizar las lenguas nada más, si el propósito del Espíritu Santo fuese solamente enfatizar el don de las lenguas como resultado de ser lleno, lo encontraríamos ah, en los 5 relatos. Lo que esto significa, porque hace falta en algunos de ellos, y en algunos de esos lugares vemos que hablaban en lenguas y profetizaban, habían varias cosas que sucedían en medio de su llenura. Así que no es una evidencia tan física o tan fuerte como podemos decir. Sí lo puede hacer pensar a uno cuando considera la evidencia, pero el punto principal es que es una nueva relación con el Espíritu Santo. Eso no se puede negar.
Podemos discutir y hablar acerca de lo que sucede después de que una persona recibe la llenura, pero la necesidad, el punto primordial que los apóstoles estaban presentando y que querían, la palabra que estoy buscando es, había Una urgencia. una urgencia de ser llenos con el Espíritu. Una vez más, a pesar de la manifestación después del hecho, el punto es, obviamente, que el texto está tratando de presentar en algunos de los casos que Él vino sobre ellos y en otros casos lo recibieron y en otros casos ellos fueron llenos de el Espíritu Santo. Y en muchos de los casos la lengua no es enfatizada por el escritor. Y creo que hay una razón. Yo no creo que el Espíritu Santo quería que nosotros creáramos una religión de las lenguas. Yo creo que Él quiere que veamos que necesitamos una nueva relación de poder con el Espíritu Santo. Y no podemos deshacernos de eso. Podemos discutir de lo demás, pero no podemos dejar eso. Yo creo que es irrefutable las lenguas. Yo creo que la profecía es incluido en Hechos 19, pero hay otras cosas que son incluidas que no se repitan. La única evidencia repetida es hablar en lenguas. Y yo estoy de acuerdo. Muchas veces queremos ser como las otras personas que vamos a hablar en lenguas. Cuando yo empecé a buscar el bautismo, esa es una de las cosas que yo tenía que entender. Quería ser como la otra gente de la iglesia, quería encajar, realmente no entendía lo que se trataba, de qué se trataba. Yo fui salvo el 6 de enero de 1986. Fui bautizado con el Espíritu Santo el 4 de julio de 1986. Y de la manera que sucedió, yo había estado buscando el bautismo desde que lo conocí. Eh, Usted no lo cuestionó. no lo cuestioné, no era una pregunta en mi mente. Yo quería ser lleno del Espíritu Santo, pero parte de la razón que lo quería era incorrecta. Después me di cuenta que yo quería parecerme y sonar como la otra gente y tener ese don para decir que lo tenía, realmente no reconociendo para qué era el don. El 4 de julio de 1986 me levanté por primera vez y estaba pasando el día donde era un feriado nacional. Nací de nuevo, amaba a Dios, a Jesús con todo mi corazón. Me levanté esa mañana empecé a leer el periódico que recibía todos los días en una casa que estaba solo en una casa que yo compré en diciembre. Pero yo empecé a buscar los anuncios en el periódico, lo que estaba sucediendo. Todos estaban, no trabajaran y habían anuncio tras anuncio de barras diciendo vamos a tener esta fiesta, la otra fiesta y aquella ya. Pero yo había estado buscando ser bautizado con el Espíritu Santo todas las noches en las oraciones a las 6 de la tarde. En la iglesia orábamos y los hermanos pentecostales, ¿sabes? Se sabe si hacíamos bastante bulla, pensábamos que íbamos a ser bautizados y entraban en la tarde y le decía, oh Señor, dame. Y me decían, Lauren, pues sí, que lo iba a recibir ahora, pero lo estaba buscando. En ese día, cuando empecé a leer el periódico el 4 de julio, miré todas las fiestas y me quebrantó el corazón. Adentro empecé a llorar y dije, y afuera también, y le dije, Señor, alguien le tiene que decir, esto no es vida. Esto no los va a hacer feliz. Esto, Ya lo he hecho antes, sí. sí. Y mi corazón está quebrantado sobre esto y empecé a llorar y el Espíritu de Dios vino sobre mí en la casa y tuve una oración ahí buscando a Dios. Por los perdidos, hermanos Wagner, por los perdidos estaba buscando a Dios y buscando salvación para las almas. Regresé al periódico después y seguí buscando y había un anuncio afuera, atrás. Un avivamiento de carpa. Bueno, voy a ir ahí. Mi iglesia no tenía nada, entonces voy a ir ahí. Entonces yo fui al lugar donde tenía, era una iglesia grande, no conocía el nombre, pero habían puesto una carpa afuera del edificio principal y un predicador se levantó en esa noche y predicó sobre Marcos 16. Estas señales os seguirán a aquellos que creen, hablarán en nuevas lenguas. Y dije, oh, no he visto eso antes. Entonces él comenzó a hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo al final del servicio. ¿Quién estaba ahí? No me acuerdo, 50, 60, 80, 100, yo no sé cuántos estaban bajo la carpa.
dijeron, ¿cuántos quieren ser llenos? Y era yo y otra persona. Ellos dijeron lo que uno no tiene que hacer. Vamos a llevarte a este edificio y vamos a orar por usted. Y el hombre me llevó y me explicó lo que iba a suceder. Bueno, yo sabía. Yo lo había escuchado usted hablar de eso sobre la televisión. Mi pastor había hablado de eso. Yo esperaba que Dios me hiciera caer en el piso y y hiciera que hablar en lenguas y iba a suceder algo raro, pero no sabía, pero estaba parado ahí y este hombre me dijo lo que él va a orar y creer y él impone sus manos sobre mí instantáneamente. Yo empecé a hablar en lenguas. ¿Qué tal? No fue a una ola de emoción, un gran movimiento, aún emocionalmente para mí. Ahí estaba. Yo escuché y hablé, pero el hombre que oró por mí, él empezó a danzar y saltar por todo el cuarto. Pero hermano Suárez, esa llenura del Espíritu Santo llegó cuando deseé ver a la gente salva, cuando yo deseé ver la obra de Dios seguir adelante. Fue esa semana también que Dios me llamó en el ministerio Yo completo. sé. Entonces el propósito de ser bautizado debería ser dirigido, no es para parecerse a los otros, para sonar como los otros, o ser entre comillas pentecostés o Mm, pentecostal, sino que ser un cristiano lleno del poder. A eso tenemos que regresar, porque si encontramos el propósito verdadero para eso y predicarlo, aún yo creo que los pentecostales clásicos se han alejado del propósito. El propósito verdadero es de tener un testigo sobrenatural a los perdidos, a lo que se refiere a la eficacia de el sacrificio de Jesucristo. No es para hacernos igual como la denominación o el grupo, sino que darnos poder para presentar el evangelio a los perdidos. Cuando nosotros estuvimos en campañas, en iglesias, finalmente llegamos a un lugar en el que la gente comenzó a decir, yo viajé durante 200 millas y no pude llegar, no pude entrar porque estaba lleno. Decidimos tomar otras medidas y comenzar a viajar a diferentes situaciones, a diferentes ciudades, para que la gente pudiera recibir la bendición también. Y en oración una mañana el Señor me dijo, quiero que dediques uno de los servicios al bautismo con el Espíritu Santo, y yo comencé a anunciarlo por la televisión. Y estuvimos en la televisión un cierto tiempo entonces. eh, yo no recuerdo haber recibido alguna carta animándome a hacerlo. Me dijeron, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y le pregunté a algunos de ellos, bueno, ¿por qué? Y me dijeron, muchos de ellos no van a entender. Bueno, eso depende del Señor, le dije yo. Yo no sabía qué iba a suceder. En cuanto a lo que yo sabía, jamás se había predicado de una manera masiva, así como esto. Y habíamos ya orado por cientos de personas para ser bautizados con el Espíritu Santo, y yo pensaba que no lo iba a poder hacer, pero yo no sabía cómo orar por la gente que a la vez no sabía cómo ni qué hacer. Pero el Señor abrió la puerta y me mostró qué hacer. Y es impresionante que en el mundo pentecostal Sí. no había ningún tipo de aliento o de motivación para hacerlo. Sí. Pero no lo hagan. En los 1980s, usted escribió varios panfletos Sí, para darle a la gente que apoyaba el ministerio. Estoy tratando de pensar el título. ¿Era La Puerta o El Camino? la puerta, Ah, la eso puerta es. o el portón. Y la idea era que el bautismo con el Espíritu Santo no era algo que usted trataba de recibir las lenguas, sino que es Mm, una puerta a una experiencia nueva con sí, Dios y en la relación con Él, como Joseph estaba diciendo. sí, Y eso es no lo hemos entendido como pentecostales clásicos. sí. Estoy hablando de mi familia, pentecostales clásicos. Paramos con el evento. ¿Cuántos mensajes ha escuchado de predicadores diciéndonos qué tenemos que hacer cuando somos bautizados con el Espíritu Santo? Sí, solo quieren, cada año uno en las asambleas de Dios, uno llena lo que es llamado el reporte ACMR, y ese es
Es algo anual para el ministerio. ¿Cuántas personas fueron salvas y bautizadas en el Espíritu Santo? Uno tiene que ir Correcto. llenando el formato. Y cuando yo llegué a una iglesia como pastor, yo estaba viendo los años pasados de este tipo de reportes y yo dije, bueno, ¿dónde están todas estas personas bautizadas? ¿Dónde están? Porque no están aquí. Así que uno escucha a una persona hablar en lenguas y uno dice, bueno, está bien, aquí en aquí, estamos bien, ya está bautizado en el Espíritu Santo, pero no hay ningún tipo de continuación. Tiene que haber entrenamiento, es lo que necesitamos. Sí, pero ya volvemos. Estamos de vuelta. John, ¿ibas a decir algo? Sí, un versículo muy interesante en Isaías 8:18, lo voy a leer. Dice, he aquí yo soy los niños a quien Dios nos ha dado, son para señales y milagros en Israel del Señor que mora en el monte Sión. A menudo entendemos que hay comentarios proféticos que tienen o que se cumplen después. Yo realmente en la hermenéutica, en el hebreo, el entendimiento, la idea es de un peshet y peshur, que va a suceder aquí, pero va a ser más significativo después. Por supuesto, vemos eso en Isaías 28. A menudo leemos ahí y citamos con respecto a la venida de la llegada de hablar en lenguas. En ese entonces Isaías estaba hablando de Babilonia, que iban a hablar en otras lenguas, iban a encontrar consuelo en otra tierra, así que sean consolados. Pero la palabra para señales, una vez más estoy utilizando yo el hebreo eh, arcaico porque da entendimiento al versículo. Está la palabra principal, la señal de un buey y una cruz, que son lo que componen esa palabra, off. Y la idea es que, de acuerdo a este erudito en particular, creo que tiene un significado excelente, que el tav, que es la cruz, es una imagen de dos cruces utilizadas para hacer una señal. El buey se mueve hacia la cruz y esto conduce al buey para poder hacer la marca, para seguir con el orden, y la raíz es para un viajante que llega a su destino siguiendo la marca. John, vamos a esperar un momento, por favor. Siento la dirección del Señor en orar por el Alabado pueblo ahora Dios, a llevarlos a esa marca. para que sean llenos del Espíritu. El Señor quiere que usted sea lleno de su Espíritu. Así El único es. requisito es que usted nazca de nuevo. Es el único requisito. Si usted no ha nacido de nuevo, puede nacer de nuevo en un momento y ser bautizado con el Espíritu Santo segundos después, Amén. Sí. como Cornelio lo fue. Y Él quiere que usted tenga el Espíritu Santo. Y Él, Él es quien pone ese deseo en su corazón y en su vida. Y yo sé que recibimos las cartas y los correos electrónicos. Hermano Swagger, quiero ser bautizado. Ahora esta es su oportunidad. Y en unos momentos el Espíritu Santo dará las palabras. Él no va a hablar en lenguas por usted, entienda eso. No le va a obligar a hablar en lenguas. No le va a obligar a ser bautizado con el Espíritu. Él no le va a obligar a eso. Pero sí, Él dará las palabras. Y eso quiere decir, yo sé que mientras estaba orando por algunas personas en Houston, Texas, años atrás, y una señora se acercó después del servicio y me dijo, hermano Swagger, me siento tan desalentado. Yo quería el Espíritu Santo y pensaba que iba a ser llena, pero vine con los demás, pasé al frente y no fui llena. Le dije, hermana, usted escuchó, sintió, percibió algo, palabras en su interior que no eran inglés. Y me dijo ella, sí, tuve que morderme la lengua para no hablar esas cosas. Ese era el Espíritu Santo, daban las palabras. Y yo impuse las manos sobre ellas y fue bautizada inmediatamente con el Espíritu Aleluya. Santo. Dios quiere que usted sea lleno. Alabado Dios. Y Él es el que da las palabras. En su corazón, usted va a escuchar, va a percibir, va a sentir eso que el Espíritu Santo está haciendo. Y será un idioma que usted desconoce. Lo sentirá en su espíritu y no haga como la señora, morderse la lengua para no hablar. Hable lo que el Señor le dé. Hable lo que el Señor le entregue, porque Él quiere que usted sea lleno. Cuando Jesús murió en el Calvario,
para pagar el precio por nuestra salvación, fue para que nosotros también fuésemos bautizados con el Espíritu Santo. Y es su privilegio. Sí. Sí. Entienda eso. Es su privilegio. Y en unos momentos yo voy a orar por usted. Y el Espíritu Santo va a comenzar a entregarle a usted palabras. Entienda esto. Será un idioma que usted desconoce. No es un idioma que usted ha aprendido en la escuela o en ninguna otra parte, pero sí es un idioma. Y es el Espíritu Santo dando las palabras en su corazón y en su vida. Empiece a hablar. Él no va a hablar por usted. Él dará las palabras, pero Él no va a hablar por usted. Sí, nosotros creemos que toda persona que es bautizada con el Espíritu Santo habla en otras lenguas. Conforme al Espíritu de Dios da las palabras. Yo no creo que hay otra manera que se nos entregue en la Biblia para una persona ser bautizada con el Espíritu Santo. Y voy a orar en este momento. Y este es su momento. Y usted va a escuchar y va a sentir, percibir al Espíritu Santo dando las palabras. Pero usted es quien tiene que hablar. Usted mismo, Él no va a hacer eso. Padre Celestial, Sí, Señor. mientras venimos a ti hoy, venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado Dios. Y Señor, yo oro por ese hombre, mujer, niño, niña, que es tu hijo. Ellos han nacido de nuevo. Y Santo Señor, ellos quieren al Espíritu Santo. Padre. Aleluya, Señor. Ellos tienen hambre y sed de justicia. Santo Sí. Padre. Y yo te pido que tú les llenes ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hable ahora conforme al Espíritu de Dios se mueve en su corazón y su vida. Y es suyo. Jesús pagó por ello en la cruz del Calvario. Es suyo. Aleluya. Alabado Gloria a el tu nombre del santo Señor. nombre. Aleluya. Alabado el Santo, nombre del santo, Señor. santo. Él llenará su corazón Bendice tu hoy pueblo, hasta Señor. que sobreabunde. Aleluya. Como el Señor le mandó. Traigan sus vasijas y no pocas. Aleluya. Llenará su corazón hoy Sí, Señor. con el Espíritu Santo y fuego. Santo Alabado eres, Padre. Dios. Y Señor, te Aquí tú, damos la gracias, te rabasanda, damos la honra y te rabaquía, damos soto, la gloria. rabacae. Te amamos, Soba, Rey de kiki, la Reyes y rababasanda, Señor de rabacae. señores. Aleluya. Aleluya, qué aleluya. pensar. Jesús Oh, trajo santo salvación. Padre. Victoria, sí, Sí, victoria. Que los poderes del pecado Aleluya. cesen. Que la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Victoria, sí, victoria. Aleluya, soy libre. Jesús me dio victoria. Gloria, gloria, aleluya. Él es Aleluya. todo Aleluya. para mí. Alabado Dios, alabado el Señor, alabado el Aleluya. Señor, alabado el Señor. Te amamos, Señor, y te damos Sí, honra y Señor. gloria. Y Señor, yo creo ahora mismo que tú estás bautizando a algunas Aleluya. personas con el Espíritu Santo en todo el Soba, mundo. aquí tú, la En todo el rababasanda, mundo. bacae. Y que nunca Urabacata, la volverán a ser los rababasanda, mismos. rabacae. Gloria a nuestro Surabakiti, Dios. la Gloria a rababasanda, nuestro rabacae. Dios. Gloria a nuestro Marabacá, la Dios. rabababasita, Jesús, la Jesús, rababasti. Jesús. El nombre más dulce que Aleluya. conozco. Llena mi necesidad, me llena Sí, en totalidad. Señor. Alabado el nombre del Aleluya. Señor. Te damos gracias, Señor. Glorificamos tu Mm, nombre. Exaltamos Sí, tu nombre. Ahora, sí, cuando Señor. usted ore, hoy, de ahora en adelante, usted va a percibir una vez más el Espíritu de Dios moviéndose en su vida. Percibirá al Espíritu Santo dándole las palabras. Adórele en lenguas, Aleluya. que se convierta en su idioma de oración ahora. No quiere decir que usted va a orar todo el tiempo en lenguas solamente. No, eso es lo que significa, pero sí significa que en ocasiones el Espíritu de Dios se moverá en su vida y usted empezará a orar en lenguas. Y porque el Espíritu del Señor sabe lo que usted necesita y Él no comete errores cuando Él ora. Uno de los beneficios de orar en lenguas es que el Espíritu Santo le va a ayudar a orar. Así es. Romanos capítulo Así 8, es. creo que es. Amén. Entonces, Así es. no sabemos siempre la voluntad de Dios, No, Amén. claro. pero Él ora
en nosotros para la voluntad de Así Dios. es, Y así una vez más, la es. Escritura describe orar en el Espíritu. Pero regresemos al uso de todo esto, el propósito. Creo que John presentó algo que es importante entender. El individuo del nuevo pacto debe ser testigo de la cruz, testigo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, en la comunidad del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, el poder del Espíritu Santo no era algo que se tomaba a la ligera. Creo que la urgencia detrás de los apóstoles queriendo que la gente fuese bautizada con el Espíritu Santo rodea la necesidad de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo y la propagación del Evangelio. Esto es lo que debemos estar experimentando. En Hebreos capítulo 2, versículo 4, vemos aquí lo que debe ser el trabajo o la obra del Espíritu Santo normal. El autor dice, ¿cómo escaparemos, comenzando con el versículo 3, si negligimos tan gran salvación, que al principio comenzó a ser mencionada por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que uno de los propósitos, y yo creo que es el propósito principal, es que el creyente del Nuevo Testamento tenga ese poder para operar dentro del milagro y de la maravilla, que no traiga atención a sí mismo o a su ministerio o a su denominación, sino que traiga la evidencia a ese incrédulo que Cristo es real. El hombre en la puerta del templo, la hermosa, es evidencia de que en el nombre y a través de fe en el nombre, la persona es sanada. El grupo en Hechos 4 se reunió y comenzó a orar. Dijeron, Señor, hay grande oposición a tu nombre y los gobernantes de este mundo han matado a tu Cristo. Así que pedimos que nos des el espíritu de denuedo y que señales y milagros y prodigios sean hechos por nuestras manos a través del nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto es lo que oraron. Esto es un poder sobrenatural que no trae atención al individuo una vez más, sino que trae atención a la verdad innegable del Evangelio. En 1 Corintios 14, Pablo dice que las lenguas son señal para el incrédulo, no Correcto. para el creyente, Así sino para el es, así incrédulo. Así es. que esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, la persona es bautizada con el Espíritu Santo con el propósito de compartir el Evangelio, y parte del compartir el Evangelio, y aquí es donde mi pentecostalismo clásico ha dejado o no ha continuado, es que tenemos que orar por la continuación de la manifestación del Espíritu Santo en señales, prodigios y Así milagros, es, así orando es. porque en esta oposición que el cristianismo ha tenido en 2000 años, necesitamos el regreso del poder de Dios que trae atención a Cristo. Así Y es. eso es lo que yo creo que el bautismo con el Espíritu Santo es. Para eso es, para hablar la palabra con denuedo, así como hablamos o como nosotros vimos en las cruzadas, no sé, fue en Costa Rica o Chile. Chile, 18,000 personas En Santiago, Chile fue eso. que llegaron al altar. Y una vez más, no sabemos cuántos fueron salvos, pero el Espíritu de Dios los trajo. Así es. Para mí, ese es el propósito del bautismo. No es para pertenecer a una denominación pentecostal, no es para tener un tipo de actitud de que yo soy más importante que usted. No, 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 de eso no se trata. Eso es lo que la gente lo ha hecho, pero no, no, no. Eso es No, hemos carne. hecho del Pentecostés nada más que se trata de ruido, Correcto. porque no estamos exhibiendo los dones. Sí, recordemos ese comercial de esa ancianita que come su hamburguesa y ella ¿Dónde está dice, la ¿dónde carne? está la carne? Bueno, yo estoy hablando con mis hermanos pentecostales, ¿dónde está la carne? Estamos hablando de ser sobrenaturales. Ahora, el pentecostal no se trata de música y de gritar y brincar, aunque eso pase. De eso no se trata. Eso no es lo que Dios quería. Su intención con lo sobrenatural es darnos algo que no se puede hacer con manos humanas, equiparnos con lo sobrenatural, y hasta que regresemos a decir que el bautismo con el Espíritu Santo es para promover la evangelización del mundo, aún no estamos utilizándolo con su propósito original o para su propósito
o para lo que debe ser. Hermano Swagger, mire, yo lo he hecho parte de mi vida de oración diaria. Vénganos tu reino, Señor. Necesitamos estas Mm, señales, estos prodigios, otra vez, no para traer atención a así nosotros, es. sino para traerle la atención a Cristo. El día después de que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, una vez más, yo aprendí para qué era a través de, y mire, bueno, ya se me acabó el tiempo, pero bueno, tal vez puedo decirlo mañana, pero aprendí después de un error de para qué era el Espíritu Santo. Lo comparto mañana porque necesito, Bien. bueno, o sea, me dio la oportunidad de testificar y fallé, pero yo pensé que él me iba a matar. Yo sentí así de fuerte el peso, pero lo comparto mañana. Para mí, no solo el Espíritu Santo, y esta era la urgencia de la iglesia primitiva, necesitamos que todos puedan compartir el Evangelio, que compartan el Evangelio con el poder sobrenatural y que tengan estas evidencias que nos dirigen a la verdad de que Jesús está vivo. Yo quiero que recuerden lo que se dijo sobre el tiempo de oración el sábado en la mañana. Es un nuevo horario ahora. Siempre era a las 10 de la mañana, ahora será a las 9 de la mañana, los sábados en la Y a mañana las 6 y a p.m. las 6 de la tarde. Se pueden quedar todo el tiempo que quieran orando allí y en la tarde vamos a volver el sábado también a las 6 de la tarde. Así que pueden venir a ambas ocasiones o a una como usted guste. Lo estamos haciendo porque muchos no pueden llegar el sábado en la mañana. Están ocupados, no lo pueden hacer. Así que eso pues abrirá la puerta para que ellos puedan llegar el sábado en la noche, ¿no? Y así estaremos orando, buscando al Señor. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Este será realmente, será una tremenda serie, esta doctrina de Aleluya. el Espíritu Santo. Si se quedan con nosotros día tras día, serán bendecidos y aprenderán, porque creo que el mover del Espíritu Santo estará prominente y aumentará en gran manera. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.